Hoy vamos a hablar de 4 indicadores clave para mantener tu tesorería a raya. Los indicadores nos sirven para comprobar si estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos, pero lo más importante es que nos permiten corregir y planificar nuevas estrategias para conseguir llegar donde nos propongamos. En este vídeo te voy a contar los 4 puntos clave que debes tener en cuenta para realizar tus KPIs de tesorería. Uno de los aspectos más estratégicos de la gestión de cualquier negocio es la tesorería. Da igual en el sector que se opere, qué actividad se desarrolle, la tesorería es una función clave. Y si quieres saber cómo preparar un plan de tesorería exitoso, te dejo un enlace abajo. No hay una receta mágica y cada negocio debe escoger los indicadores que más le ayuden a crecer. No obstante, hay una serie de elementos comunes que podemos analizar en este vídeo. Cuando hablamos de indicadores clave o KPIs, nos estamos refiriendo a algo muy concreto. Lo cierto es que cada empresa podría establecer cientos o miles de indicadores, aunque calcularlos y analizarlos sería muy costoso. Por eso los indicadores clave, los key, son aquellos que explican mejor los resultados de tu negocio y que se centran en los cuellos de botella de tu actividad. Lo que se ha llamado de toda la vida separar el grano de la paja. Entonces, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para determinar esos KPI que moverán nuestra empresa hacia una dirección u otra? Bueno, pues desde mi punto de vista podemos establecer 4 grupos de indicadores que debes tener en cuenta. La liquidez, la financiación, los bancos y por supuesto los riesgos. Vamos a hablar de la liquidez y su impacto sobre el negocio. Muchas veces nos encontramos con modelos de gestión en los que priman los objetivos comerciales. Todos sabemos que vender es lo más importante, pero ¿a costa de qué? Si no se tienen en cuenta, por ejemplo, los riesgos que implica trabajar con determinados clientes, los plazos de cobro, podemos estar cavando nuestra propia tumba, porque ya sabemos que vender no es lo mismo que cobrar. Por eso es realmente importante que el entorno comercial no sea ajeno al impacto financiero que implican sus operaciones y que busque propuestas de pago más ventajosas para ambas partes, o bien mida las consecuencias de mantener una deuda pendiente o un cliente moroso, o entienda la necesidad de solicitar anticipos a la venta. Dicho esto, podemos resumir los indicadores clave a tener en cuenta desde el punto de vista de la liquidez en los siguientes elementos: capacidad financiera óptima, mantenimiento del saldo medio y evolución del cash flow. La idea es que todos ellos apunten hacia el sostenimiento de los saldos bancarios sobre los niveles definidos como seguros. Niveles que permitan operar a la compañía sin el estrés financiero que provoca la falta de liquidez o la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación. Pero ojo, la idea es evitar el estrés financiero. Puede llevar a la empresa al lado contrario, es decir, a la acumulación de fondos y al acopio de saldos ociosos, obligándote automáticamente a planificar mejor manera de invertir esos excedentes para que aporten también riqueza al negocio. Vamos con los indicadores clave más habituales de la liquidez, que son liquidez a 30, 60 y 90 días, evolución del cash flow, capacidad financiera y saldo medio. Por otro lado, es importante mirar hacia el futuro, es decir, no anclarse en una visión cortoplacista, sino operar con la mirada puesta en el largo plazo. Y controlar la tesorería también a futuro, a través de estimaciones aproximadas sobre los saldos. Esto es apostar por la previsión de la tesorería y el cumplimiento de los plazos de pago y cobro previstos en los plazos. Ahora bien, no hay que olvidar que para poder mirar al futuro hay que tener un conocimiento analítico amplio del pasado, ver cómo ha evolucionado el cash flow y las desviaciones que ha experimentado sobre los presupuestos previos. Es decir, conocer el negocio al detalle, también desde el punto de vista financiero. Hacer esto con una hoja de Excel es posible, pero muy trabajoso y trae muchos riesgos. La verdad es que el desarrollo de software ERP para el control de la tesorería es asombroso. Y si te interesa saber más, puedes ver todo lo que hace una tesorería avanzada en un enlace que te dejo en la caja, y también te voy a dejar un enlace para que te descargues una guía sobre ERP totalmente gratuita. Ahora vamos a hablar de financiación e inversión, que son 2 caras de la misma moneda. Los KPIs de este apartado ponen el foco en salvaguardar los riesgos que implican las operaciones relacionadas con la financiación y la inversión de fondos. En este sentido, es importante tener siempre la información actualizada y veraz sobre los saldos bancarios,
volúmenes y riesgos y tipos medios de financiación e inversiones. O dicho de otra manera, comprobar que no se superan los objetivos de gasto establecidos, que se minimiza el coste de los fondos ociosos de los que hablábamos antes y que se reducen los gastos financieros. Entonces, los indicadores sobre los que deberán trabajar las pymes en este capítulo tendrán que ver con los saldos disponibles, los riesgos medios al mes, la optimización de la financiación o la rentabilidad media, por ejemplo. Vamos a ver cuáles son los KPIs más habituales de financiación, que son saldo disponible, riesgo medio mensual, máxima utilización de financiación y el tipo medio ponderado. También plazo de maduración de financiaciones, rentabilidad media, plazo medio de maduración de inversiones. Ahora vamos a hablar de los beneficios de una relación transparente con los bancos. Cuando hablamos de indicadores bancarios orientados a la salud financiera de una empresa, nos estamos refiriendo básicamente a aquellos apuntes que miden la rentabilidad que se deriva de las operaciones que se realizan entre la empresa y los bancos. Rentabilidad que, dicho sea de paso, deberá ser beneficiosa para ambas partes. Claro, es posible que cuanto más rentable sea la operación para el banco, menos beneficio sea para la empresa y viceversa. Por eso hay que buscar el equilibrio, porque si no, no nos dará la financiación, obviamente. Alcanzar las mejores condiciones posibles para ambas partes. En este sentido, las organizaciones tienen que fijarse en la información relacionada con el volumen de negocio que se tiene con cada entidad y con el volumen de negocio generado por cada tipo de operación. Pero hay otro indicativo clave, quizá no siempre se tiene muy en cuenta, y es lo que técnicamente se conoce como float bancario. Y vamos a hablar de eso, del float bancario. Este concepto es, en realidad, el tiempo que pasa entre el ingreso del cobro y el momento en el que está disponible el dinero. O sea que se refiere al tiempo durante el que el dinero está pendiente de ser abonado en la cuenta del vendedor, aunque el cargo ya se haya pasado en la cuenta del comprador. A efectos financieros, es importantísimo tener en cuenta esta diferencia entre la fecha contable de la operación y la fecha de valor, a partir de la que el dinero está disponible, y empezar a generar intereses. De manera que, cuanto menos tiempo pase entre una cosa y otra, mejor pronóstico tendrá la liquidez del negocio. En todo caso, la idea es establecer una meta con respecto al negocio que las empresas mantienen con sus entidades bancarias para definir qué operaciones realizarán con cada una de ellas, ya sean cobros, pagos, impuestos, financiación, etc., y poder negociar con ellas las mejores condiciones posibles. Los indicadores más habituales a este respecto son volumen de negocio por banco, volumen de negocio por tipo de operación, float bancario por tipo de operación. Por otro lado, vamos a hablar de controlar el riesgo, que es siempre una ventaja. Cuando hablamos de los indicadores de riesgo, nos referimos, por ejemplo, a los riesgos de interés o a los porcentajes de cobertura de riesgo de interés. El riesgo de interés es el derivado de los cambios del tipo de interés de activos y pasivos de una empresa y que puede repercutir directa o indirectamente en su salud económica y financiera. Estos riesgos pueden ser positivos o negativos, dependiendo del lado en el que se encuentre el activo o el pasivo. Es decir, que si suben los tipos de interés, será perjudicial para acometer los pagos de un crédito, mientras que si la empresa lo que tiene son inversiones en depósitos u otros productos de renta fija, recibirá más dinero a cuenta del que invirtió previamente. En todo caso, las empresas, y más aún las pymes, por aquello de ser más vulnerables a los cambios, deberán mantenerse muy atentas a los riesgos asociados a sus activos y pasivos y establecer siempre, por un lado, una línea de mínimos y máximos y por otro, un plan de contingencia para abordar las situaciones de emergencia. Los indicadores más habituales para el riesgo son riesgo de interés y exposición, porcentaje de cobertura de riesgo de interés, si hay divisas, riesgo en divisas, exposición por divisa, porcentaje de cobertura de riesgo en divisas. Y ya termino con unas sencillas conclusiones. Después de analizar los indicadores de la tesorería, quiero comentarte los siguientes puntos. Lo primero, no controles todos los indicadores. Utiliza solo los que son clave para tu negocio en concreto. Automatiza el control de los indicadores. Y si tienes un ERP de calidad, te resultará mucho más sencillo. Si quieres saber cómo te puede ayudar un ERP, te recuerdo que tienes debajo un enlace con una guía gratuita. Y por último, pon objetivos, mide y mejora. Así es como conseguirás mejorar tu rentabilidad y mantener tu tesorería a raya.